de las diferentes especies químicas. Las especies químicas que conocemos son carbohidratos, que consumimos como polisacáridos, aminoácidos que consumimos como proteínas, ácidos nucleicos, nucleósidos que consumimos como ácidos nucleicos y así gliceroles que consumimos como lípidos. O sea que todo eso es lo que nosotros consumimos. Nadie agarra y dice, a ver, voy a comer este pedacito de glucosa. Nadie dice. ¿Entienden? Entonces, uno se come una chipa, un pan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un asado de proteína, bueno, lo que se da al gimnasio, de creatina, glutamina. Pero no aminoácidos directamente, pero en realidad, en general, comemos proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. ¿A vos te gusta el ácido nucleico? Bien, eso que el ácido nucleico siempre va a consumir de forma indirecta. O sea, usted toma un pedazo de carne y ese incluye proteína y ácido nucleico líquido. Y un poco de glucógeno que seguramente que el músculo te come. Si usted come mucho tendón, evidentemente no va a comer mucho carbohidratos. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Pero la absorción, nosotros como humanos no podemos aprovechar en esas condiciones. La que uno consume todas esas especies, pero no podemos aprovechar. Entonces se tiene que digerir. Y al digerir se necesitaría muchas enzimas. ¿Sí? Cambio de pH. Porque ustedes saben que, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las enzimas? En la práctica tenemos que ahora aplicar. Que hay enzimas que funcionan a pH ácido, hay otros que funcionan a pH básico. O sea, no hay un pH ideal para todos. Lo que existe es enzimas que digieren a diferentes pH. ¿Sí? Por ejemplo, la pepsina, que es del estómago, a pH muy ácido. Y el de los lisosomas también es pH ácido, ¿verdad? Claro, dentro de las células sí, siempre es ácido. ¿El pH ácido del estómago era 1? Sí, 1,5, hay algunos libros que dicen hasta 2, y yo suelo consensuar 1,5 para no pelear. Y hay uno que dice 1, otro dice 2 y otro dice 1,5. Y bueno, 1,5 sí está. Por ahí cerca ya estamos, ¿sí? O sea, lo que uno tiene que hacer es imaginarse cómo lo que es un pH 1. ¿Sí? Un pH 1, ustedes conocen la batería de los autos. Ustedes meten el dedo ahí y ya no saben lo que es el pH 1. O sea que esa batería, cuando por ahí se te derrama por la ropa, te rompe todo, te carcome todo. Porque es un pH. Bueno, eso, así está el estómago. De hecho que muchas veces, en muchos casos, han aparecido niños que se tragaron en un clavo. ¿Sí? Y, ¿vos fuiste una de ellas? No. Y se hace la radiografía y se ve si va a desaparecer por el efecto del ácido o si está muy mal y se trata de sacar. Solamente en esos casos. Para que se den cuenta que el hierro del clavo se va a desaparecer en el estómago. ¿Sí? Para darnos una idea de cómo lo que es el pH. ¿Sí? Y muchos otros productos. De hecho que ustedes ya saben que las proteínas, el pH tiene un efecto de desnaturalización, es decir, que pierde sus características cuaternarias, si tiene, o terciarias, o hasta la secundaria. Entonces, se dispone de tal manera que, por ejemplo, se pueda separar en el intestino, en el duodeno, por ejemplo,
en aminoácidos, que es la forma en que vamos a absorber nosotros. O sea, que no vamos a absorber proteínas, vamos a absorber aminoácidos. Así como no vamos a absorber almidón, vamos a absorber glucosa. Y entre las glucosas, en el tema de carbohidratos también hay una competencia, ¿sí? Por eso que de repente cuando uno consume lactosa, crea cierto daño en el intestino. ¿Por qué? Porque no sale lactosa. Porque no tiene encima lactosa. No, en personas normales. Personas que no tienen problemas de tolerancia con la lactosa. Supongamos que comemos glucosa y lactosa. Es decir, pan con leche, que tiene lactosa. Y entonces a muchos les irrita el consumir eso porque tarda mucho en absorber la lactosa en comparación a la glucosa del pan. ¿Sí? ¿Entiendes lo que digo? Sí. Hay una competencia ahí. ¿Quién va a entrar primero dentro del intestino? O sea, dentro va a pasar la sangre, la vena porta, hígado. Entonces ya tienen ya parte de anatomía cerebral. A miembro no, órgano no. Aparte, no, eso todavía se muestra. No, la mente aparato ya. Bien, pero de cualquier manera no es complicado la forma porque es sencillo. Nosotros no vamos a utilizar los conocimientos básicos para entender, solamente para eso. O sea que nos va a formar, nos va a tomar. Pero sí de cómo funciona, eso es lo que sí tenemos que saber. A muchos de ustedes seguramente les pasa que después de almorzar o comer algo, empiezan a tener sueño, ¿verdad? Sí. Yo no. Y la pregunta del día es, ¿por qué te pasa eso? Sí, al contrario. De hecho, que si tienes mucha hambre también tienes mucho sueño. Claro, pero te que que ni me eso no va a la diferencia. Y lo otro es cuando uno está satisfecho, le da pie y te va. Para salvar eso, los japoneses, por ejemplo, cuando trabajan, comen y ya tienen su gimnasio o pileta. Y hacen ejercicio para no dormir. Porque eso tiene que ver con la circulación. Es decir, que cuando en el momento de estar absorbiendo los alimentos, lo que sucede es que la circulación aumenta más a nivel intestinal. Entonces el cerebro se queda medio, se queda un poco así como que, pero hacer ejercicio, no ejercicio precisamente, o salgan a caminar, o sea, hagan alguna actividad que no sea con la computadora, porque la computadora te da sueño. Actividad física. Bueno, ahora pues dice, mi hijo por ejemplo dice, estoy haciendo ejercicio y yo mañana la tele ve. Virtual ahí ejercicio. Así de ejercicio de pestañas va a venir la voy Bueno, lo cierto es que es muy importante comprender de que de todo eso que habíamos visto, cómo están las proteínas, cómo están los carbohidratos, los líquidos y los ácidos nucleicos, cómo nuestro organismo lo hace, lo disgrega para que podamos absorber y aprovechar nosotros. Fíjense que esto que estoy diciendo yo tiene una lógica, ¿sí? Todo el mundo necesita, si tenemos una herida, necesitamos sintetizar proteínas. Si vos tenés una herida, por ejemplo, estamos hablando de una herida de verdad, no una raspadita. Necesitamos sintetizar proteínas para que se pueda otra vez cerrar esa herida, ¿sí? O sea, que reemplazar. Y para eso necesitamos consumir aminoácidos, porque las proteínas están compuestas de aminoácidos. Pero también necesitamos consumir carbohidratos. ¿Por qué eso? ¿Y para la energía? Para la energía, porque no hay síntesis sin energía. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Sí, o sea que la energía vamos a extraer de los carbohidratos y
se va a entrelazar los aminoácidos y se va a rellenar un átomo. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Bien. Entonces, la idea central de la digestión entonces es disgregar en sus componentes mínimos, ¿sí? La proteína en aminoácidos, los carbohidratos, los polisacáridos en glucosa, fructosa, lo que sea, monosacáridos, ¿sí? Bien. Y los lípidos serían, como no son ésteres nomás, y hay que liberarlos en monogliceroles o digliceroles o triglicéridos, que son ya hay que disgregar eso. Pero los triglicéridos se pueden absorber de así mismo, ¿sí? No es que, pero para aprovechar hay que disgregar. ¿Se entiende, verdad? Por eso es que era muy importante reconocer quiénes son polímeros y quiénes no son polímeros. Porque los polímeros se disgregan completamente ya a nivel intestinal para poder absorber. Y los que no son polímeros se absorben como ésteres, pero tiene una particularidad que no se absorbe por la vena porta. Esa es otra cosa. ¿Se acuerdan que dije que se absorbía por la vena porta todo lo que sean polímeros? Pero los ésteres no se absorben por la vena porta, se absorben por vía linfática. Es decir, que el conducto torácico lleva al hígado y luego lo redistribuye. Esa es una particularidad que tienen los lípidos, ¿sí? Tal es el caso que en muchas ocasiones hay derrames pleurales. ¿Saben lo de derrames pleurales? ¿Se ubican? ¿No? Nosotros tenemos dos lóbulos pulmonares, ¿sí? ¿Y qué funciona así? Y lo que le divide se llama pleura, ¿sí? Y entonces cuando hay porque los líquidos que nosotros consumimos, o nos inyectamos, o nos transfundimos, lo que sea, se tiene que redistribuir, ¿verdad? Cuando hay un exceso de líquido, para no crear serios inconvenientes más graves, como por ejemplo el corazón que infarta, entonces esos líquidos a veces se derraman en los intersticios. Entonces entre pleura y pleura hay un espacio, ¿sí? Y entonces el paciente empieza a tener dificultad respiratoria porque este le crea como un vacío así para que haga esto, ¿sí? Y muchas veces se confunde una absorción lipídica con una sepsis producida porque tiene el mismo color, ¿sí? O sea que otra extrae ese líquido, se puede extraer, punzar y extraer, y se ve así como que parece que está lleno de glóbulos blancos. Y muchas veces es un derrame pleural, pero de lípidos, porque el paciente, bueno, eso mucho ocurre con los pacientes renales que tienen problemas con la, ¿cómo se llama? Con el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Sobre todo los triacilgliceroles. Bien. Y fíjense en un detalle, la saliva, por ejemplo, la saliva. ¿Conoce usted la saliva? Es un fluido transparente que se encuentra en la boca. Bueno, la saliva, por ejemplo, tiene enzimas también, ¿sí? Tiene amilasa y tiene lipasa. Amilasa es para la digestión de carbohidratos y lipasa para la digestión de lípidos, así como dice su nombre, lipasa, ¿sí? Algunos le llaman lispasa, a veces no pasa nada. Bien. Lo que la diferencia es que al pH más o menos alcalino, que sería la saliva, que es 7,5 más o menos 7. Algunas veces preguntaba, ¿cuánto es el pH de la saliva? 1. No querés digo besarle a ese tipo. Bueno,
es complicada la decisión. O sea que la salida, para que nos demos cuenta de más o menos para identificar lo que es un pH ácido, un pH alcalino. Que los alcalinos la mayoría son amargas y los ácidos la mayoría son picantes. ¿Sí? O sea que para entender eso más bien. Y la saliva en realidad es ligeramente amarga. O sea que uno siempre tiene la boca medio amarga. Bueno, uno tiene amargada y no es amargada. Es amarga. ¿Sí? Lo que te da indica más o menos que es ligeramente básico. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿Verdad? Si vos tenés. Ahora, cuando te pique, se está acidificando tu saliva. ¿Sí? Cosa que no ocurre en general. No es normal que ocurra. No sé si alguna vez ustedes se durmieron con un chicle en la boca. ¿No? Ya sé que se durmieron, pero igual, no se quiere reconocerlo. Se pega con la mano. Pero si se queda en tu boca, eso se derrite. ¿Sí? Pero literal desaparece el chicle. Aunque usted no lo crea. Vos no le hiciste nada. Claro que tu trabajo va a pedacitos. Bien. ¿Y por qué ocurre eso? Por las enzimas que se tienen en la saliva. Y miren una cosa. No sé si alguno acá alguna vez le habrán dicho, bueno, uno tiene una inflamación en cualquier parte del cuerpo y póngale la saliva al amanecer, ¿sí? Que se llama Nerendico en guaraní, ¿verdad? Para lo que estudiamos en guaraní. La pregunta del millón: ¿por qué la saliva hay que ponerse con las heridas? O sea, no herida abierta, ¿sí? Estamos hablando de inflamaciones cerradas. Te torciste algo, ¿entiendes? Eso se llama inflamaciones cerradas. No así como que te laceraste y le vas a poner tu saliva. Ahí no se trata de eso, ¿sí? Estamos en un esguince, por ejemplo. ¿Sí? Un esguince, por ejemplo, de cualquier parte de tu cuerpo. Y tenés que ponerle tu saliva, te dice la señora, no me acuerdo de mi abuela, por ejemplo. Me dijo, a veces me voy a morir en eso. ¿Cómo ya apetece? Bien. La pregunta del millón: ¿es válido o no es válido? ¿Es cosa de viejas? Porque también se puede pensar así. Muchas cosas que se hacía antes, ahora ya no se hace más, se considera como cosa de viejas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vos qué decís a ese cantito que conoces? Nuestra generación era antiinflamante, Antiinflamatorio. La saliva directamente tu mamá te compra. Sí, pero es local, bien. Aunque ustedes no lo crean, cuando yo dije, por ejemplo, que había enzimas que pueden digerir a los lípidos, que es la lipasa en la saliva, eso significa que podemos tener también sustancias proinflamatorias que se segregan a través de la saliva, que no sentimos porque cuando es de día tragamos, ¿sí? No tenemos, pero nadie pues se despierta y tragamos mi saliva. Para eso nadie se despierta. Entonces se va concentrando esas sustancias proinflamatorias, como son las prostaglandinas, y es válido para inflamaciones localizadas y cerradas. De hecho, que si tu pie está como un sapo, ya no funciona. ¿Entiendes? No estamos hablando de eso, estamos hablando de pequeñas inflamaciones cerradas. Bien. Es decir, que nosotros lo que necesitamos entonces digerir. Tengo una digestión lenta y la gente no tiene ni idea de lo que dice, pero eso es lo que dice. Y a veces lo que tiene es una pesadez, que no significa claramente que sea una digestión lenta. ¿Sí? Normalmente las personas no tienen por qué tener problemas de digestión. ¿Sí? Ahora,
si hay algún desequilibrio, estamos hablando de otra cosa. No es, hay personas, por ejemplo, que consumen omeprazol como digestión, para digerir. Y dice que le hace bien. Pero el omeprazol no es un digestivo. ¿Sí? Así debe ser. Ese es para equilibrar el pH del estómago, para eso se usa. Y no hay que tomar mucho, ¿sí? Porque es por captación de protones. Y entonces te puede hacer un desequilibrio del otro lado, si es que de venta libre la gente le baja. Bien. Entonces, los carbohidratos, la digestión comienza en la boca. Por eso se recomienda masticar bien y comer lentamente. ¿Cuántas veces hay que masticar, Cristian? ¿Cuántas veces hay que masticar para tragar? Depende de lo que estás comiendo. No, pero no dice 4 horas y tal. Yo creo que Depende de lo que estás comiendo, si es algo blando, si es algo pastoso, si es algo... Depende. depende. ¿Cuál es? ¿En promedio? Ni idea. 21. 22,22. Bien. Se recomienda, en promedio, por supuesto que va a depender mucho de lo que dice ella. Si es una carne dura, masticar mucho. Pero estamos hablando en promedio. Fíjate que hay gente que. Yo a veces como con personas que cuando yo estoy con el tercer bocado de yo, ¿sí? O sea, yo estoy así y ya terminó. Por eso no digo, bien. Estamos hablando de eso, ¿sí? Esa persona no le da oportunidad a llevar todo el proceso. O sea que manda todo directo para la digestión intestinal. ¿Entiendes lo que digo, verdad? O sea que en la boca no le va a ayudar mucho. O sea, para que haya digestión en la boca, a lo que quiero llegar es que tiene que haber contacto. ¿Sí? Tiene que amasar ahí, y después tragar. Esa saliva que va, eso va a ir al estómago, ¿verdad? Y en el estómago se desequilibra por el pH. Es decir, que la amilasa de la boca y la lipasa actúa un poquito más que la amilasa. En el estómago ya no. Pero el pH, el efecto del pH sobre los carbohidratos es que puede ya romper algunos enlaces. Puede formar, por ejemplo, disacárido. Hay las cuartas de que eran tan largas. ¿Sí? ¿Comprenden la idea? Y cuando pasa al intestino, que es un pH ya más o menos 8, ¿sí? De 1 pasa más o menos a 8. De un pH 7, y monedas pasa a 1 más o menos. Y luego pasa atrás a 8. Imagínense lo que es. O sea, todo un golpe enorme de pH. Es como meter en frío, caliente, congelar, descongelar una cosa. La pasteurización es así. ¿Conocen la pasteurización? Bueno, nunca escucharon, solamente tomaron leche pasteurizada. La pasteurización, que es la forma en eliminar la mayoría, casi todos los, porque no es estéril, los microorganismos patógenos, para que no te haga daño, se hace así, ¿sí? Se calienta más o menos a 60 grados y después se congela y después se levanta. Eso se llama pasteurización. Y su nombre proviene de Louis Pasteur, que fue el creador de esa técnica. Por eso se llama pasteurización. Así es. Bien. Entonces podemos decir que si comes un vellú, en esta época se come un vellú, la amilasa de la boca puede ayudar. Pero fíjense que casualmente el vellú de nuestro país se come en invierno, o sea, cuando hace frío. Ahora tiran ya un vellú, así lo la gente dice, con un café. Y cuando hace frío es donde menos saliva tenemos. ¿Sí? O sea
sea que retenemos todos los líquidos. ¿Por qué? Porque tomamos poco. Sencillo. No es porque sea un efecto especial de la temperatura. Es que en el frío la mayoría de las personas no toman mucho líquido. ¿Sí? Y si toma como mate. Y el mate es hidratante. ¿Sí? No es hidratante. El hidratante es el agua. ¿Sí? Y se cuenta tampoco tereré como hidratante. Bueno, el tema del tereré yo tengo unas ideas. Porque esto es así, ¿verdad? Usted todavía no lleva en fisiología, pero bueno. Entonces, básicamente hay que entenderlo así. Vos orinás o sudás la cantidad de líquido que consumís. ¿Sí? Si yo tomé 1 litro, agua, ¿sí? 1 litro de agua, 1 litro de orina sumado con el sudor o lágrimas, lo que usted diga, líquido, sumado. Así uno no se hidrata ni se deshidrata, se equilibra. Eso es fisiológico. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el mate o el tereré o el café? ¿Qué digo? Son líquidos. Vos te tomás y al tiempo ya quería orinar. Y orinar más de lo que consumís. Entonces por eso se dice que es deshidratante. ¿Entiendes? En el caso del tereré, que ocurre en lo que pasa es que los muchachos no es que toman 1 o 2 vasos, toman 1 litro. ¿Sí? En el caso del tereré ocurre que llega un momento en que se equilibra. Porque si no, todos los paraguayos, ¿quién no toma acá tereré? Leandro, hacerle tomar tereré. Bueno, de lo contrario, pero todos los paraguayos tendríamos que estar deshidratados, porque casi todo el mundo toma tereré. ¿Comprende lo que digo? Pero la forma en que tomamos es el problema. No se toma 1 o 2 mates. Si vos tomas 1 o 2 mates, te va a deshidratar. Eso es seguro. Así como el café. Una taza no vamos a tomar. Y vos tomas todo el café. Al tiempo, ya te vas a bañar a orinar. Bien. Y a orinar, no a orinar un cafecito así, ya se orinar como 500 ml, casi el triple de lo que tomas. Entonces, básicamente te deshidrata. Si bien en forma genérica podemos decir que te deshidrata, las estadísticas dicen lo contrario. O sea que tampoco ustedes como médicos dicen, no, toma así que no, tampoco es así, ¿verdad? Pero hay que ser también objetivo, ¿sí? Hay que ser objetivo. Bien, entonces, si decimos que la amilasa se desactiva en el estómago, significa que alguien le tiene que reemplazar porque sigue la digestión, ¿sí? Entonces hay un órgano que se llama páncreas que segrega en el duodeno, vuelve a segregar amilasa, que es la amilasa pancreática, que es la más efectiva de todas, al final, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tránsito intestinal está autorregulado, por decirlo así, en términos genéricos. Pero el tránsito de la boca al estómago depende mucho del consumidor, ¿sí? Porque hay algunos que comen muy rápido, otros muy lento, o sea, ¿se entiende, verdad? Por lo tanto, su efectividad va a depender si sos estrictamente respetuoso de las reglas o las indicaciones que te dan los médicos. Bien. Entonces tenemos el objetivo final de la digestión de los carbohidratos entonces es que se conviertan en monosacáridos. Esa es lo que quiero, porque se va a absorber como monosacárido. ¿Qué pasaría si no se logra ese objetivo de obtener monosacáridos? Y los disacáridos se absorben lentamente. Ese es el problema, ¿sí? Ahí sería ya un problema de absorción, no de digestión. ¿Comprenden? Bien.
Entonces, las enzimas que son específicas, como así habíamos estudiado, vamos a tener que los polisacáridos que tienen uniones 1,4 alfa son las que vamos a poder digerir. Las otras no las podemos digerir. Como ser, por ejemplo, el 1,6 de la dextrina y algunas ramificaciones del glucógeno que tiene 1,6. Esos enlaces no pueden romper. ¿Cómo? Esos enlaces no podemos romper. Y por eso muchas veces, o sea, una de las causas por el cual no podemos comer pasto. Porque el pasto tiene, ¿entiendes? Otra forma de unirse. Bien. Acá dice ya lo que ya dije, pero acá le agregamos unas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de los vegetales, la lignina de los alimentos que no pueden ser digeridos por enzimas de mamíferos y que constituyen como una fibra dietética. ¿Y qué es la fibra dietética? Y es aquellos restos que no se pueden digerir, pero que sirven como bulto. Porque ustedes saben que el movimiento peristáltico es el intestino, ¿sí? Está regulado por la masa. Es decir, cuanto más masa tiene, mayor el ritmo peristáltico y entonces la circulación es normal. ¿Se entiende, verdad? Y es una forma también de evitar muchas enfermedades, sobre todo las que son de origen tumorales, ¿sí? Porque órgano que no se utiliza se atrofia. Repitan conmigo. Órgano que no se utiliza se atrofia. Bien, es importante eso, ¿verdad? Y eso es fácil de entender porque uno va a hacer ejercicio y tiene músculo. No hace ejercicio o camina poco o lo que sea. Tiene que ir poquito. Hasta los 30 años, muchachos, eso se puede aprovechar. Después de los 30 años, ya va a aparecer una garrafa con dos patitas. ¿Veis? ¿Por qué? Porque ya tenemos lo que se llama ya las proteínas, en vez de formarse en los músculos, ya se van consumiendo, ¿sí? En cuanto a las proteínas, ¿cómo se digieren? La pregunta entonces del millón. ¿En la boca se pueden digerir o no proteínas? No. Es decir que la digestión va a empezar en el estómago. Contrariamente a lo que son los carbohidratos. Y en el estómago, la mayor función que tiene el pH es desdoblar a las proteínas. ¿Se acuerdan que las proteínas tenían 4 estructuras? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y por decirlo así, una proteína. Está claro que esto no podemos tragar así, ¿verdad? Imagínense una proteína que vos te comiste, ya está, te pasó ya, y tiene esta forma, originalmente. ¿Cómo es lo que vas a digerir así? ¿Entiendes lo que digo? Entonces esto lo que hace es el pH, por ejemplo, empieza a separar todo esto así, a desdoblar, ¿sí? A perder la estructura que tiene, y entonces se expone a los aminoácidos. ¿Se entiende? Y empieza entonces las enzimas peptídicas. ¿Se acuerdan de los enlaces peptídicos? Sí. Entonces para eso sirve, estas enzimas pueden detectar a los enlaces peptídicos y ahí rompen, pum, 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 pum. Hay algunos que son endopeptidasa y otros que son exopeptidasa. Eso ya es de cada uno. O sea que, ¿qué quiere decir? Endopeptidasa que pueden digregar lo que está adentro y exopeptidasa lo que está por fuera. Eso sí.
de una proteína. Entonces el pH es la desnaturalización de las proteínas para su mejor digestión. Y cuando llega al duodeno, o al intestino, vamos a llamarle intestino no, porque es muy complicado, ustedes también hablaron de eso, ¿verdad? Bueno, en el intestino, ¿ven que el intestino? ¿Cuántos metros ustedes creen que tiene el intestino? 7, ¿no? 6 o 7 días. Bueno, hay algunos libros que hablan que tienen 9. De 7 a 9. Hay otros que dicen 6 a 8. Bueno, va a depender seguramente de la raza y el color de la piel. 7,5 no. Sí. Bien. Pero imagínense ¿cuál sería el objetivo? Porque, no sé, ¿vos cuánto tenés de altura? Son 82. 1,82. ¿Entendés? 1,48. 1,48. O sea, no es para discriminar ni nada por el estilo, sino es para poder entender lo que estoy diciendo. Que si medimos el intestino de ella y de ella tiene que tener más o menos igual. No importa su estatura. ¿Entienden lo que digo? Pero oye, ya como abre en el celoma, como se llama. Se acomoda ahí. Pero ¿y por qué es tan largo? Esa es la pregunta del millón. Él es un puntero, ya estudia esa. Porque tiene que ir degradando más. ¿O no? Sí, y absorbiendo más. ¿Sí? Entonces, en la última porción del intestino, es donde ya no se absorbe prácticamente sustancias nutritivas, sino agua. ¿Entiendes? Entonces, ¿Y ese sería el agua que rompe los enlaces o no? no. Es el agua que se absorbe para que la materia fecal sea sólida o semisólida. ¿Sí? Que ya es la última porción cuando ya está por salir del intestino. ¿Estamos? Por esa razón también se puede entender que una diarrea te produce mucha deshidratación, porque ya no le permite absorber el agua. ¿Se entiende? Y eso puede empezar más arriba, pero como viene a toda velocidad, donde se tendría que estar absorbiendo el agua, ya no se absorbe. Y eso, entonces, si no se absorbe, te produce deshidratación. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad, la idea? Bien. Entonces, tenemos, por ejemplo, la otra pregunta del piñón, ¿verdad? Voy a poner esta situación. Se entiende, ¿verdad?, que el intestino nuestro es muy similar al intestino de los animales. ¿Se entiende, verdad? No es tan igual, pero es muy similar. Que está hecho de proteínas. Pero ¿qué es lo que sucede? Fíjense el detalle. ¿Cómo es que yo no digiero mi intestino y puedo digerir el intestino de la vaca? ¿Entienden la idea? O sea, un chinchulín. ¿Conocen el chinchulín? Que es rico para mí. A mí me encanta el chinchulín. La patilla. El vino muy bien y con la patilla. Los cantos. Los limón. Con limón, sí. Y mandioca. Muy bien. ¿Ven la pregunta del millón? Que ese chinchulín, que a mí me gusta, a algunos no les gusta, no por su cara, ¿por qué no te gusta? Te iba a invitar, pero como a los que no les gusta, no me les tengo que invitar, entonces como mal. Bien. Bueno, independientemente del gusto popular, la idea es esta: ¿cómo es que puedo digerir ese intestino y mi intestino, que es muy similar a eso, no lo digiero? Esa es la pregunta. ¿Se entiende, verdad? Hay algo que evita que eso ocurra, porque impresionante sería nuestro problema si intentamos digerir nuestro intestino. ¿No sería por las enzimas? Sí, las enzimas son las que digieren, ¿de acuerdo? Sí. Pero hay que entender que la misma enzima que digiere ese
digestivo. ¿De entiendo? Sí. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo solucionaría este inconveniente? Ni idea. Y el inconveniente es por qué no se digiere tu chinchulín y si se puede digerir el chinchulín que comiste. Químicamente es la misma estructura. Es el problema. Bien. La enzima no quiere ser mismo. No, la enzima no. Lo mismo en la vaca y O sea, digiere proteínas. Bien. O sea que la proteína de la vaca, el chinchulín, que es una proteína similar a tu chinchulín. Eso es lo que parece. No la enzima de la vaca. ¿Se entiende? Y la enzima difiere de la vaca, pero no el tuyo. Bien. Esta es útil. Nuestro cuerpo tiene un mecanismo de defensa que no libera enzimas en forma activa, sino libera en forma inactiva. Y cuando aparece lo que va a digerir, ahí se va. ¿Se entiende? Entonces, vos podés tener un problema, no sé, digestivo, o puede tener úlceras, que puede tener problemas con eso. Pero eso es una patología. Estamos hablando de hecho que una persona enferma no se va a estar comiendo chinchulín. Me imagino. ¿Entienden la idea de lo que quiero decir? Hay un mecanismo ahí que nosotros, o sea, los humanos, utilizamos y, por ejemplo, la pepsina, que es la enzima más importante del estómago, es activado por el pH, o sea que se libera como pepsinógeno y por el efecto del pH se activa. ¿Comprenden? Y es la masa. Solamente, cuanto más masa tenés, más ácido se va a liberar. Cuanto más ácido va a liberar, más enzima se va a activar. ¿Entienden la idea, verdad? Muy bien. Entonces, la pepsina se degrada primero con el ácido clorhídrico de cuarta a tercera, ¿verdad? Las proteínas que consumimos, sí. De cuarta a tercera hasta la segunda. Y ahí entran O sea que- las peptidasas, ¿o no? Ahí entra. Ahí ya entran así. O sea que es como que supóngase que esta es una proteína que vos te tragaste, pero estaba todo enrollado. ¿Sí? Con su estructura, una idea cuaternaria. Y por el efecto del ácido, ahora ya lo tenemos así, ¿ya? Liberado. Entonces viene la enzima y lo corta así. ¿Entiendes? Sí. ¿Se entiende la idea? Sí. Muy bien. Bueno, esto es lo que dice aquí. Y luego continúa a un pH alcalino que pasa al estómago, ¿verdad? Pasa al intestino y el pH ahí se vuelve alcalino. No es tan automático, ¿verdad? No es que hay una barrera, no es como una puerta que salía así. Y que haga alcalino, ¿sí? Sino eso se va regulando. De hecho que hay una puerta, ¿verdad? Que hay una puerta que se abre, que es una válvula, se abre, pero imposible es que el ácido acá no pase de la puerta si vos la abrís. ¿Se entiende la idea? Pero en general es. Entonces, ahí tenemos que el páncreas, cuando lo que pasa es que el páncreas libera cantidades de enzimas, no solamente amilasa. Amilasa hablamos solamente porque estamos hablando de carbohidratos. Si hablamos de lípidos, libera lipasa. Si hablamos de proteínas, libera carbohidratos y peptidasa. ¿Entienden la idea? O sea que si mezclamos todo, bueno, vamos a entenderlo. Pero en realidad el jugo es. Esas son las enzimas. Eso son las enzimas. Lipasa. Así mismo. Bien. Entonces, la secreción pancreática es un líquido acuoso no viscoso, claramente alcalino, ¿sí? Que
7,5, que la mayoría de los libros lo mencionan como 8. ¿Sí? Pero es que ahora el doctor Google va a amanecer. Y a algunos se le ocurrió leer, pues justo ese leyó. No, yo leí que era 7,5. Bueno, entonces, son discusiones que no vale la pena discutir. Bien, entonces tienen varios simógenos. Simógeno es la enzima inactiva. Entonces tiene tripsina, quinotripsina, elastasa, carboxipeptidasa. Ven que cuando digo, ahora lo citamos a esto porque estamos hablando de proteínas, por eso no. Pero es una mezcla, ahí ya viene amilasa, lipasa, tripsina, quinotripsina, todo junto viene. No es que el páncreas dice, viene una proteína, vamos a poner quinotripsina. No, así. Una mezcla. Bien. Y son endopeptidasas que atacan a las proteínas liberadas por el estómago, que es lo que decimos. O sea que a este que se quedó, hay que ser imaginativo, ¿verdad? Y la tripsina, que es específica para el enlace peptídico de aminoácidos básicos, y la quinotripsina para aminoácidos sin carga. ¿Ven que ¿se acuerdan que habíamos estudiado nosotros a los aminoácidos carga positiva, carga negativa, lo que son neutros, lo que son, ¿cómo se llama? Con anillos, lo que son sin anillos, ¿se acuerdan? A eso se ve. Bien. Y la elastasa, que tiene especificidad más amplia al atacar el enlace inmediato de residuos de aminoácidos pequeños, como la glicina, la alanina y la serina. Y la carboxipeptidasa ataca los enlaces carboxiterminal con liberación de aminoácidos. Y todo eso se completa el proceso digestivo. Es decir, que pasa esa porción del duodeno, que en este caso es el duodeno, la segunda porción del duodeno, porque el jugo pancreático se secreta en la ampolla de Waterloo, es una ampolla en donde está la segunda porción del duodeno. Pasa esa porción y la digestión ya no se va a realizar, porque ahí es donde se liberan las enzimas. Es decir, que cuando, por ejemplo, hay pacientes que tienen problemas metabólicos y de digestión, y se le hacen las pruebas de, por ejemplo, de esteatorrea, ¿se entiende? En la materia fecal se mide cuánta cantidad de grasa liberó o no se absorbió. Si absorbió mucho, se sabe dónde está el problema. Es decir, no absorbió mucho. Y la misma cosa pasa con las proteínas, y la misma cosa pasa con los carbohidratos. ¿Se entiende lo que digo, verdad? O sea que el que es medio normal tiene que absorber casi todo. Hay un porcentaje nomás lo que no se absorbe. Y no se va a absorber porque no se digirió. Así de sencillo. Bien. Bueno, esta es lo que le digo, no, ya lo voy a decir. La digestión de los lípidos. Ya vimos entonces digestión de carbohidratos, de proteínas y de ahora de lípidos. Ya dijimos nosotros que en la boca se segrega el lipasa, ¿sí? Y tiene actividad en el estómago. ¿Se acuerdan que la amilasa se desactivaba y la lipasa no se desactiva? Bueno, se desactiva, pero no tan rápidamente. Puede seguir funcionando hasta cierto punto. La lipasa. Pero hay que entender que para eso tenés que masticar bien. O sea que la boca va a depender mucho de la persona. Y considerando que más o menos somos normales, la mayoría, que comemos lentamente, que masticamos más o menos en promedio de 7 y 10 veces antes de tragar, en promedio. Entonces, y tener una buena saliva, una salivación normal ya se ve.
entonces tendría que digerir ya parte de lo que Jesús dice. O sea que, desde el punto de vista nutricional, el masticar bien, lentamente y una buena salivación te va a ayudar a una mejor digestión. Ya la hice en términos prácticos. Ahora, si vos comes apurado, bla, 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 estás olvidando un punto de la digestión y que se va a llevar todo para abajo. Y a veces no es suficiente. Bien. Dice acá, debido al tiempo de retención resulta importante y se digiere aproximadamente el 30% de los triacilgliceroles de cadena corta de los ácidos grasos. O sea que es específicamente en enlace en exposición 3 que cuando dice exposición 3, pues ustedes no son buenos captadores de las posiciones. Entonces le voy a mostrar que es posición 3 y es posición 1. Cuando hablamos de triacilgliceroles, ustedes se imaginan lo que es, ¿verdad? Sí. Tener un triglicérido, o sea, un glicerol. El glicerol es libre. Vean la glicerol. O sea que una H le falta aquí. ¿Sí? H. Se llama glicerol. Entonces, acá tenemos, cuando se esterifica un ácido graso, es monoglicerol. Otro ácido graso que puede ser mismo, diglicerol. Y otro ácido graso, triglicerol. ¿Entienden la idea, verdad? Sí. Entonces, esta es la posición 1 y esta es la posición 3. ¿Estamos? Eso es lo que significa. O sea que lo que ustedes conocen como triglicéridos es este. Triacilglicerol es el nombre químico, más conocido como triglicéridos. ¿Sí? El tema de la leche, que tiene ácidos grasos de cadena corta. Cadena corta significaría 12 más o menos, 12 carbonos. ¿Sí? Porque después están los de 18 y no cadena larga. Y mediana esterificación en la posición 3. Entonces, por lo que es un buen sustrato para las enzimas y el jugo gacho. Para que lo que quiere decir, se digiere muy bien la leche. De hecho, que a cualquier enfermo, bueno, hay también lo que son, ahora hay una ideología anti-leche. ¿Sí? No sé si ustedes escucharon. Porque considera que la leche solamente aporta calcio. ¿Sí? Bueno. Claro que no. Tiene proteínas. Si vos le pones cuajo a la leche, se precipita la proteína. ¿Sí? Y se forma el queso, que es una proteína. ¿Sí? Se llama caseína. Tiene grasa. No hay grasa. Bueno, tiene también grasa, pero el tema de la leche es. Cuando hervís vas a ver la cantidad de grasa que tiene, que es la nata. Eso sí es grasa. Pero cuando coagulas con el cuajo es queso y es proteína. ¿Sí? Lo que precipita ahí es proteína. Y nosotros le conocemos como queso. ¿Sí? Su nombre químico es caseína. ¿Estamos? Bien. Y de hecho que va a atrapar también grasa, pero no. Hay algunos que yo creo que le ponen, no quiero decir marcas, ¿verdad? Pero si ustedes prueban un queso de Lactolanda y otro de ¿tu nombre? La Fortuna, o puede ser también otro que es el Chaco. Ese que es el Chaco. No sé. No es de allá, está todo. Trébol es esa. Muy bien. ¿Ya dijiste, verdad? Bueno, y si ustedes comparan esos quesos, vamos a suponer que a ustedes se les ocurre,
esta marca, camiseta de esta marca. Y van a sentir la diferencia entre marcas y marcas. ¿Sí? Y la diferencia va a ser la cantidad de grasa que tiene. Porque yo me imagino nomás lo que hacen, ¿verdad? Porque si es todo proteína, el queso puro, va a perder, porque tiene que tirar la parte de la grasa. Entonces lo que hace generalmente algunos mezclan, y esa proporción de mezcla es lo que uno siente la diferencia. Porque la mayoría hacen de la misma forma, ¿sí? Pero sin embargo el sabor es diferente. Yo por ejemplo soy muy sensible a bien, entonces en el jugo gástrico se va a tener todavía la lipasa. Acuérdense que esa lipasa del jugo gástrico es de la boca. Entonces capaz de realizar triacilgliceroles de cadena corta y mediana. Y son factores de ayuda para la liquefacción de la masa de lípidos. ¿Se entiende, verdad? Bien. El estómago también es un poco más caliente que otros órganos. ¿Sí? Por el pH, por el movimiento que tiene y todo eso. Entonces, la masa que se llama quimo, pasa hacia el duodeno, en donde el contenido alcalino y las secreciones pancreáticas y biliares. Bueno, le dije que en el mismo lugar donde secreta líquido jugo pancreático, también aparece la bilis. Por eso que de repente ustedes van a encontrar que un paciente que se operó de piedra en la vesícula terminó teniendo pancreatitis. Porque los conductos se unen al final. Bien. Y ahí empieza otra vez, ya es común a todo. Lo que ya habíamos visto en cuanto a lo que hace la bilis. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función de la bilis? Una de las funciones más importantes es la emulsión. Vale, dice la emulsión. Como forman pelotitas, por decirlo. Ustedes, por ejemplo, cuando tienen se lavan la mano. Bueno, los que lavan los platos. Usted, por ejemplo, lava platos y te y a del padre de ella confianza. Y a la madre de ella confianza. Aprendan ya, muchachos, porque no esperen que las cosas, vamos a festejar el día del padre. Qué trozo. No, te va a decir tú es sábado, o cállate sábado. Bien. Entonces el jabón, por ejemplo, tiene una de sus funciones es emulsionar. Es decir, que la grasa que vos ves ahí, en el plato, por ejemplo, nada más detergente, que va a formar automáticamente pelotitas. Y eso se llama emulsión. Es decir, que empieza a apartar las grasas. En este caso. Y esa es una de las funciones más importantes que tiene. Bien. Acá tenemos la composición de la bilis, que es agua, ácidos biliares, mucina, pigmentos, colesterol, ácidos grasos, sales inorgánicas. Todo eso tiene la bilis. ¿Para qué hace eso? Y porque cuando vos consumís grasa, por ejemplo, estimula eso para que se... Entonces, ustedes van a escuchar siempre, así que personas que tienen problemas de piedra en la vesícula, le prohíben consumir fritura o alimentos con grasa. Porque ustedes se imaginan que más o menos la bolsa biliar es como esta, como mi dedo, una bolsita, y adentro hay piedras, dentro de esta bolsa. Y que cuando se estimula esto se contrae. Así, para derramar el líquido en la bilis y para que se vea por el colesterol y va al duodeno. Entonces cuando hace eso,
que imagínense ustedes, no duele ya, ¿entienden? Y puede explotar también, porque imagínense, porque la piedra, ustedes ya vieron la piedra, parece piedra pómez, ¿verdad? O sea, parece de piedra pómez, o sea que más o menos que te raspa así, como lija. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si agujerea tu... Chao, no está manchito. De ese sitio. O sea que no es tan... Así como que... No te importa comer, no. Vos te macaneas con eso. Bueno, eso es lo de menos, por decirlo así. En términos prácticos, tener suerte, te va acá en el hospital de trauma, te abren y te sacan el intestino, te lavan todo y... capaz que te salga. Pero imagínense si así hace, ¿verdad? Y un pedacito de esa piedrita manda en el coledo que ahí termina en el... ¿Te acuerdas que le dije que el jugo pancreático y el coledo se unían para antes de derramarse al duodeno? Entonces ahí se coloca ahí y tapa los dos por aparte del dolor insoportable que va a ocasionar una pancreatitis. ¿Se entiende, verdad, la idea? O sea que no es tan sencillo por eso. Bueno, acá tenemos la propiedad que decía yo, emocionante, tiene la capacidad de disminuir la tensión superficial. ¿Conocen lo que es la tensión superficial? ¿Sí o no? Eso no es el bichito de eso. Pensé que se puede, por ejemplo, en el agua, lo que le hace a que los bichos puedan caminar sobre el agua. Claro, esa es la tensión. Supongo que tensión, ¿saben lo que era? Fuerza. Y superficial es la superficial. Por ejemplo, esta mesa tiene una fuerte tensión superficial en comparación al agua. ¿Sí? Pero el alcohol, el agua y el alcohol, el agua otra vez tiene mayor tensión superficial que el alcohol. ¿Y cómo yo sé eso? Porque yo dejo acá pongo en una placa, pongo alcohol y agua, ¿y quién se va a evaporar primero? El alcohol, que tiene mayor tensión superficial, no se mantiene. Es decir, que por ejemplo le echo una gota de jabón en el agua y aumenta la tensión superficial. ¿Sí? O le pongo aceite y aumenta la tensión superficial. ¿Sí? Bien. Y lo que nosotros queremos es disminuir la tensión superficial, en este caso. ¿Para qué? Y para que las enzimas puedan actuar sobre los alimentos. Bien. Ya dijimos. Por ejemplo, la vitamina A, D, E y K que ya habíamos hablado la vez pasada son liposolubles. Es decir, si vos no absorbes, no podés absorber lípidos y no podés absorber A, D, E y K. Vean la diferencia entre ellos. Ven que ustedes, por ejemplo, dice esta vitamina tenés que tomar con leche, por ejemplo, te dice. Y no es que te dice por fanatismo, no. Te dice porque como es soluble en lípidos y como la leche tiene lípidos, entonces se puede absorber mejor. ¿Entienden? Pero si no se pierde mucho. Pero las vitaminas que no son solubles en lípidos no se debería de consumir con leche, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mejor tomar como un jugo de naranja o agua. Sencillo. Vamos a ver. Bien. Entonces, lo que decía un poco. Lo que sí sería importante entender es que. Bueno, ahora va tranquilo. Las 12 ya van por ahí. ¿Hasta la 1 o qué no? Bien, una cosa muy importante que a veces en los libros no se tienen en cuenta, pero es importante que ustedes sepan. Las proteínas
se pudren, forman putrescinas y cadaverinas, se pudren las proteínas. Los carbohidratos no se pudren, fermentan, ¿sí? Y los lípidos tampoco se pudren ni fermentan, sino se vuelven rancios. Son términos que no utilizan los libros o los autores, porque consideran que todo es igual. No es igual, ¿sí? Porque al fermentar el alcohol, los carbohidratos van a formar alcohol, por ejemplo. Y cuando se pudre la proteína, va a formar cadaverina o putrescina, que son sustancias totalmente diferentes. Y los efectos biológicos también son diferentes. O sea que, por ejemplo, cuando vos encontrás una manteca, la manteca es de grasa vegetal, animal, y la margarina es grasa vegetal. Cuando las margarinas generalmente no se rancian mucho, pero las mantecas que son de origen grasa animal, ustedes van a notar lo que se vuelve rancio y la necesidad de ser de la universidad para decir eso. La cocinera, que lo único que sabe hacer es cocinar, por decirlo así en términos académicos, enseguida te va a decir, no, enseguida está rancio. O sea que la grasa es lo que se volvió rancio. ¿Entienden? Bien. Entonces tenemos aquí alimentos, para recurrir los alimentos, y de esa manera también las vitaminas podemos absorber y no le hacen efecto las enzimas. ¿Qué pasaría si vos consumís vitaminas y las enzimas te destruyen? ¿Entiendes? Entonces lo que actúan los lípidos en este caso es como protector de los que son liposolubles. Los que son hidrosolubles no le hacen efecto si vos tomás con agua o con una sustancia ligeramente ácida. Por ejemplo, jugo de naranja o algo así. Profe, consulta. Eso también pasa con nuestro cuerpo cuando fallecemos, tipo se generan esos gases a través de nuestra proteína, nuestro carbohidrato, y por eso se descompone y libera gases. Por eso se ríe. Bien, ven que nosotros somos, o sea, en términos, vamos a hablar desde el punto de vista químico, ¿no? De lo que somos nosotros. Somos todos. Somos proteínas, somos carbohidratos, somos todo. Entonces la misma cosa de las proteínas se van a morir, los carbohidratos se van a fermentar y los lípidos se van a volver rancios. La mezcla de todo es el olor, no se aburre. La mezcla de todo. Y lo que dice nuestro delegado es que lo que va a producir gas son los carbohidratos. ¿Claro? CO2 va a producir muchísimo. Y es importante también entender que si una persona obesa muere, se descompone, ¿verdad? La grasa es la que más se va más rápidamente. No sé si alguna vez vieron algún cadáver en descomposición. ¿Sí? O sea, lo primero que se descompone es la grasa. Estos rollos que yo tengo acá, si yo me muero, pues se va a deshacer. En serio le digo, y después las proteínas. Y por supuesto los carbohidratos. Si el paciente murió con el estómago lleno, por ejemplo, va a explotar. Sí o sí, porque los gases que liberan no tienen por dónde salir. Y bueno. Parece técnico, pero es la realidad. No sé si ustedes ya tuvieron alguna experiencia que algunos cajones de los cementerios explotan. Lo que explota. Cuando yo era estudiante, la morgue quedaba acá. Sí, esta calle de Lenin, que es ahora la morgue judicial. ¿Sí? Ahí era la morgue nuestra. Pero es judicial ahora. O sea que no es más de la universidad.
Bueno, a mí siempre me tocaba más o menos a las 9 de la noche entrar en la mañana. No sé por qué no quiero. Turno noche a mí me tocaba. Y a los recién fallecidos, más o menos se puede todavía mover. No es que se puede mover, pero se puede mover. ¿Verdad? Y vos le esforzás un poco así, te tira un pedo, no te ayuda. De verdad, es de verdad. Y hay algunos también que tienen reacciones que, por ejemplo, se contraen los puros días de leña, de la receta. Y de repente te dio la línea. Y hermano, a las 10 de la noche me ya son pesapamas de cualquier cosa. Volviste. Cuando tarda mucho la rigidez cada vez ya eso. Bien. O sea que es importante entender que la proteína generalmente no produce gas. Puede producir amoníaco en algunos casos, pero tiene otra vez un olor diferente, ¿verdad? El amoníaco es el olor de la... Bueno, lo que tienen hermanos. Nosotros los hombres no nos vamos a dar cuenta, pero las chicas sí siempre se dan cuenta. Lo que tienen hermanos, la orina que se cae así fuera del water y después tiene un olor. ¿Sí? Ese es el amoníaco. Quiere decir que la urea, cuando se hidroliza por efecto de la humedad, libera urea y tiene un olor. La orina no tiene mucho olor cuando es nuevo, si ustedes se fijan. La orina vieja sí, porque ya la humedad produce lo que se llama la hidrólisis de la urea. Bien. También puede actuar como neutralizador de ácidos, ¿verdad? En algunos. Fíjense que el quimo que viene del estómago no puede, como yo le decía, no puede ser de 1 pasar a 8. ¿Así? ¿Quién le va a...? Bueno, entonces la bilis actúa también como un neutralizador de ácidos. Y también es un vehículo de excreción de ácidos biliares, colesterol y otros medicamentos. Fíjense, por ejemplo, que el colesterol en particular tiene una circulación que se llama enterohepática. Es decir, el hígado